Gracias, hermana. Buenas noches. Dios les bendiga. Dios les cuide. Pues queremos darle continuidad a lo que nos quedamos hablando semana pasada acerca del pecado, ¿verdad? Y antes que todo, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos cuidaste a través de este día entero. Y llegamos aquí para poder escudriñar, Señor, tu palabra, para poder desmenuzar un poquito y aprender de ella, Señor. Que a veces, pues, torpemente intentamos penetrar en ella, Señor, para aprender de ti, pero aún en medio de nuestra torpeza, Señor, tú entras a nuestra vida, tú entras, abres nuestro entendimiento, tú haces como decía la canción, Señor, nos haces confiar en ti, nos recuerdas todos los hechos portentosos que aparecen registrados en tu palabra, como la canción misma decía, que abriste el mar en medio del desierto, Señor, cuando parecía no haber escapatoria y parecía el fin de tu pueblo, allí te manifestaste tú con tu poder, Señor, abriendo el mar, pasando en seco todo tu pueblo, sin faltar uno de ellos, Señor, y cerrándose el mar cuando estaba el pueblo, Faraón, con su ejército en medio de aquel camino, destruyendo, Señor, a los enemigos de tu pueblo. Y de la misma forma tú has prometido, Señor, estar con nosotros también. Y quizás no con milagros de esa misma índole, abriendo un mar, pero abriendo un mar simbólico, Señor, en nuestra vida, en nuestra lucha, Señor, contra el pecado. Tú mostrándote como el Rey que ha salido para vencer y gobernar nuestra vida, en la cual nosotros nos rendimos, Señor, diariamente delante de ti, confiando y siendo asistidos totalmente por tu maravilloso poder. Así que te damos gracias, Señor, por estar con nosotros, por no abandonarnos, por no cansarte de nosotros, sino que renovar tus misericordias cada mañana, Señor. Solo te pido que nos enseñes a valorar esa misericordia tuya, que nos enseñes a valorar esa gracia, Señor, que luchemos hasta el último suspiro, Señor, en contra del mundo, en contra del pecado, en contra de nuestra concupiscencia, en contra del sistema, Señor, de este mundo y de la cultura que casi siempre se levanta en contra de tus principios, Señor. Enséñanos a permanecer firmes. Y si hemos caído en algún momento, enséñanos a levantarnos, Señor. Levántanos, Padre. Renuévanos, límpianos, Señor. Haznos más blancos que la lana, Señor. Y danos nuevas fuerzas para continuar en tu camino. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, pues, el martes pasado, a modo de repaso, hablamos de muchas cosas, ¿verdad? Acerca de lo que es pecado, acerca de... Mencionamos el pecado como egoísmo, mencionamos el pecado como idolatría, y presentamos diferentes puntos, ¿verdad?, en cada uno de ellos. Y dándole continuidad, pues, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué le ha hecho el pecado al mundo? ¿Qué le ha hecho el pecado al mundo? Pues mira, el pecado básicamente ha destruido, ha corrompido la creación y el pecado ha engendrado la muerte. Pero, antes de hablar de eso, vamos a decir rápidamente, ¿verdad?, que la vida cristiana no fue diseñada por Dios para vivirla en soledad. De hecho, una de las cosas que dijimos el martes pasado fue que el pecado se fortalece en nosotros cuando lo llevamos a cabo en la oscuridad de nuestra soledad. Pecado que nosotros practicamos o hacemos a solas es igual a pecado que se va a fortalecer en nosotros. Por tal razón, hablamos el martes pasado que Santiago, ¿verdad?, capítulo 5, verso 16, enseña lo que yo llamo el principio de la transparencia. Especialmente transparencia entre hermanos, porque transparencia con Dios todos tenemos, Dios sabe todas las cosas. Así que el principio de la transparencia entre hermanos, confesando nuestras ofensas unos a otros, para orar
los unos por los otros a fin de nosotros ser sanados. Eso es lo que dice Santiago 5:16. Confesamos la ofensa los unos a los otros, orando los unos por los otros para ser sanados. Entonces, si Dios lo dice, debemos nosotros vivirlo. Si es que queremos experimentar verdadera libertad, la cual Cristo ganó y nos da a nosotros el privilegio de experimentar. Así que dentro de lo que son las armas que tenemos para pelear en contra del pecado, en la actualidad, los creyentes, mencioné aquí una lista de 3. La primera es confesar nuestro pecado a Dios, como lo hizo David en el Salmo 51, que también lo discutimos el martes pasado. Pasamos allí, leímos cómo David se derramó en esa convicción de haberle faltado a Dios, cómo su pecado lo había llevado a un punto donde se sentía culpable y Dios había guiado ese sentimiento para el arrepentimiento para con Dios. Vemos cómo él, después que le pide perdón a Dios, también le dice: renueva en mí un corazón limpio. O sea, haz de este corazón corrompido un corazón nuevo. Utiliza el poder que utilizaste en la creación, le está diciendo David. Haz algo nuevo con este corazón manchado por el pecado. También otra de las armas que tenemos para pelear en contra del pecado, en segundo lugar, es confesar las ofensas los unos a los otros para orar. Y la tercera, nada más y nada menos que la oración constante, donde nos presentamos delante de Dios para recibir de Él fuerzas, a fin de poder resistir al diablo, al pecado y a las tentaciones que intentan desviarnos del propósito de Dios. Y debido a que el pecado tiene un poder sobrenatural, tiene que ser resistido y vencido con un poder sobrenatural también. Efesios 6, versículos 10 al 20. Vamos a dar lectura por aquí. Que no lo tenga, puede decir amén, ponerse de pie y leerlo. Me hace señales de humo, me dice que lo tiene. De alguna manera me hace entender que lo tiene. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. Estamos hablando de que es la oración constante, donde nos presentamos delante de Dios para recibir de Él fuerzas, a fin de poder resistir, número 1, al diablo, número 2, al pecado, número 3, a las tentaciones. Ahí lo tiene, voluntario por ahí. Dice así la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos por la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hablé de él como debo de hablar. Amén. Así que ahí vemos que hasta para hablar la palabra de Dios con denuedo debe ser pedido en oración y Dios responde.
bien dijimos que como el pecado tiene un poder sobrenatural, tiene que ser resistido y vencido también con otro poder sobrenatural, más allá de todo. El primer versículo de ese capítulo que leímos nos revela, ¿verdad? Cómo es esa lucha, ¿verdad? Que no tenemos lucha ni contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por lo tanto, cada vez que nosotros experimentamos una lucha con algún pecado, lo que está intentando hacernos caer en realidad es una de estas cosas que están mencionando estos versículos. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad. Otras ocasiones es nuestra propia concupiscencia, ¿verdad?, la que nos seduce y la que nos intenta guiar a que pequemos y hagamos algo que está en contra de los principios de Dios. Pero en la mayoría de los casos son estas cosas las que intentan hacer que nosotros hagamos algo distinto a lo que Dios nos ha enviado. Y la armadura que habla aquí, la de Dios, yo la resumí en 6 puntos. Número 1, vestirnos de la verdad de Dios. Y la verdad de Dios no es otra cosa que lo que Dios dice en su palabra. Lo que Dios dice es la verdad, sin duda alguna. No hay espacio en la palabra para el relativismo ni para pensamientos culturales que se opongan a los principios eternos. La palabra de Dios está llena de absolutos. Los principios eternos de Dios no son negociables, son absolutos. Son sí o son no. No son depende. El mundo ve las cosas como depende. El mundo es el que dice amor es amor, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no dice que amor entre 2 hombres es igual a amor, y amor entre 2 mujeres es igual a amor. La palabra de Dios dice que amor es entre un hombre y una mujer. Punto, se acabó. No hay términos grises. No hay espacio para dudas de que, ay, si yo nací en un cuerpo equivocado y yo me siento mujer siendo hombre, o viceversa. No. Eso es el mundo el que ofrece ese tipo de relativismo, ese tipo de sentimentalismo emocionalista, donde las emociones predominan y controlan la voluntad del ser humano y los hacen hasta hacer o comportarse como gente irracional, como los animales, precisamente. Hay animales que hacen cosas absurdas y es precisamente por eso que no tienen un fundamento en el cual ellos puedan decidir lo que está bien versus lo que está mal, como tenemos nosotros, que es la palabra de Dios. También habla ahí, como parte de la armadura de Dios, la justicia de Dios. Y en términos generales, en la Escritura, la justicia de Dios puede ser muchas cosas. Pero la justicia de Dios en términos generales es Cristo. Cristo es la justicia de Dios. Cristo fue el que vivió de manera perfecta delante de Dios, delante del Padre, y expuso su vida perfecta, su sacrificio sin mancha y sin arruga, en expiación por nuestros pecados. Él es el sacrificio perfecto, Él es el modelo perfecto. Él es el modelo perfecto para todo y para lo que es el amor también. Usted quiere aprender y saber lo que significa amar a su esposa o a su esposo o a sus hijos o a alguien en particular, usted tiene que mirar a Cristo. ¿Cómo vivió? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? El amor verdadero es sacrificial. El amor verdadero no es egoísta, no busca lo suyo, busca el bienestar máximo de la otra persona. El amor bienestar sacrifica cosas que anhela con tal de beneficiar al prójimo. El amor verdadero habla de verdad, habla la verdad en todo momento. El amor verdadero no oculta cosas, el amor verdadero no miente, no hace trampa. El amor verdadero no hace una lista de los errores cometidos para luego sacársela en cara. El amor verdadero perdona, todo lo espera, todo lo soporta. El amor verdadero es Cristo. Así que Él es el modelo a seguir. Otra de las cosas que habla Efesios 6, del 10 al 20, como la armadura de Dios, también habla acerca del poder del Evangelio. Son cosas que debemos utilizar para poder resistir el pecado. Y ese poder del Evangelio no es otra cosa ni nada más, ¿verdad?, que
Eso es algo que tenemos que tener en mente siempre. La verdad de Dios, que no es cuestionable, que es absoluta y que no hay espacio para el relativismo. La justicia de Dios que da a Cristo como ejemplo de todas las cosas. El poder del Evangelio sobre nosotros y sobre las personas que les predicamos y que Dios salva. Que es un poder sobrenatural que vino para romper las obras del diablo y vencer sobre la muerte y sobre el pecado. Tanto en la vida de los oyentes como en nuestra propia vida. En cuarto lugar, la fe. La fe que habla también aquí en Efesios 6, que no es otra cosa que una convicción profunda, basada en el testimonio bíblico y en la revelación de Dios que nos lleva a accionar en obediencia. El pastor ha hablado muchas veces y ha dicho que la palabra fe tiene cinco significados diferentes. Y entre ellos uno de ellos es obediencia. Pues esta fe es una convicción profunda, es una seguridad de que nadie te va a mover de allí. ¿Convicción profunda en qué? Convicción profunda en el testimonio bíblico, en lo que está escrito en la palabra, que creemos que es inerrante, ¿verdad? Creemos que la Biblia no contiene errores, eso significa inerrante. Creemos que la palabra está inspirada por Dios. Creemos que fue Dios mismo quien se dio a conocer a nosotros a través de ella. Así que nuestra convicción debe estar basada profundamente en los fundamentos de la palabra de Dios y creer que ella es la revelación de Dios que nos lleva a accionar en una vida de obediencia. Número 5, la salvación. Habla de Efesios 6 también, la salvación. Todas estas cosas tenemos que tenerlas en mente cuando vamos a luchar en contra del pecado. Es parte de la armadura de Dios que menciona allí. La salvación tienes que tener en mente ¿qué? Que Dios te salvó, que Dios me salvó de qué. Pues Dios me salvó del pecado. Y el pecado cuando se comete da a la luz la muerte. Pues Dios me salvó del pecado y de la muerte. Dios me salvó y Dios me ha dado vida y vida en abundancia. Así que eso es una cosa que tengo que tener en mente bien claro cuando el enemigo quiera susurrarme al oído cometer algún tipo de pecado. Y en sexto lugar, la espada del Espíritu, que no es otra cosa que la palabra. Es aquella palabra que Jesucristo utilizó en el desierto cuando fue llevado por el Espíritu a ser tentado por el diablo. Todo esto me daréis y postrado me adorares. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Te puedes tirar por aquel risco porque escrito está que a sus ángeles mandará para que te cojan y tu pie no tropiece en piedra. Es toda la palabra al individuo. Sin embargo, Jesucristo utiliza bien la palabra de verdad y le responde profundamente con la escritura dentro de su contexto. A fin y al cabo, el enemigo no pudo llevar a cabo su tentación, no pudo ejecutar su plan maquiavélico de hacer caer a Cristo, porque Cristo estaba bien centrado en la palabra. Y Él nos dio ejemplo, ¿verdad? Para que sigamos sus pisadas. Así que si Él estuvo firme en la palabra misma y combatió con la palabra, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Hay una diferencia entre Él y nosotros, ¿verdad? Generalmente hablando, es que Él nunca pecó. Nosotros sí pecamos, y mucho. Pero entonces es nuestro deber también reflexionar que una práctica buena que yo tengo por costumbre hacer es que en algún momento del día, cuando se está acabando ya, a veces mientras voy guiando de noche para mi casa, me pongo a pensar en las cosas que he hecho mal en el día de hoy delante de Dios. Y según las voy trayendo a mi memoria, le voy pidiendo perdón a Dios. Porque mira que lo ofendemos. Si somos sinceros con nosotros mismos, lo ofendemos muchas veces. De pensamiento, a veces dudamos de cosas que Él estableció claramente en su palabra. A veces hablamos cosas que no tenemos que hablar. A veces callamos cuando tenemos que hablar. A veces ofendemos a nuestro prójimo, a nuestra esposa, a nuestros hijos.
a nuestra familia. Pecamos de muchas formas y tenemos que reflexionar durante el día en esas cosas. ¿Para qué? Para poder pedirle perdón al Señor. No debemos irnos a la cama sin antes haber hecho ejercicio. Debemos diariamente reflexionar para tener conciencia. No podemos ser personas que estemos viviendo la vida como salga. A ver qué trae la marea hoy. No, hay que ser intencionales. Hay que ser intencional en la vida y en la vida cristiana también. Así que retomamos la pregunta: ¿qué le ha hecho el pecado al mundo? Pues miren, en este mundo, cuando nosotros lo miramos a nuestro alrededor y vemos toda la destrucción que ha causado el pecado y la muerte, la enfermedad y el dolor que nunca parecen dejar de suceder, tenemos que preguntarnos cómo llegaron estas cosas a ser como son. ¿Cómo terminó el mundo tan mal como está? ¿Alguna manera existe de que las cosas puedan mejorar? La buena noticia es que la Biblia tiene la respuesta y comienza con la comprensión del efecto que tiene el pecado en el mundo. Para poder batallar en contra del pecado tenemos que tener una comprensión del efecto del pecado en el mundo. Las acciones tienen consecuencias, toda acción, eso debería ser básico y obvio para nosotros, pero cada vez más las personas actúan como si no creyeran que todas las acciones tienen consecuencias. A veces las personas toman decisiones a la ligera, sin pensar en las consecuencias. Hay una versión de la palabra que enseña que cuando tú vas a construir una casa tienes que proyectar bien el costo de los materiales. No vaya a ser que te quedes a mitad de construcción y no puedas terminar. Así que cada vez que vayamos a hacer algo, y estaba hablando con él de eso hoy, tienes que pensar en las consecuencias de las decisiones y las acciones antes de llevarlas a cabo. El no pensar en las consecuencias o actuar como si no existieran solamente aumenta cuando se trata del pecado. Ahí se ve como que más abundante, ¿verdad? Ese tipo de razonamiento. ¿Por qué el mundo está así de mal? ¿Por qué las personas del mundo pecan y como si no les importara que un día se parase alguien de frente a ellos a pedirles cuenta, ¿verdad? Pues la Biblia afirma que el pecado ha corrompido toda la creación de Dios, originando todo el dolor que conocemos. Esa, en resumen, es la explicación de todo lo que está mal a nuestro alrededor. El pecado ha corrompido todo, absolutamente todo, incluyendo la manera de pensar de la gente. La gente vive como si nunca fuesen a recibir el pago de sus acciones y sus inacciones. El pecado tiene muchas consecuencias. Número 1, daña las relaciones entre las personas. Número 2, arruina matrimonios y amistades. Número 3, divide iglesias. Número 4, separa familias. El pecado también afecta negativamente nuestra relación con el mundo natural. El pecado es la razón por la que el cultivo de alimentos es sumamente difícil. Se hace muy difícil cosechar después de la siembra. El cultivo requiere un esfuerzo tremendo. En el Génesis, antes de la caída, Dios dijo su palabra, que cada árbol daba según su género, daba fruto según su género, y que la tierra no daba espinos ni cardos. Pero cuando la maldición entró al mundo a través del pecado, una de las maldiciones que Dios le echó a la tierra fue que le dijo que la tierra ahora te producirá espinos y cardos. Y le dijo a Adán: con el sudor de tu frente vas a cosechar fruto de ella. Así que yo esté arrancando una hierba en casa juntamente con ustedes es un producto, ¿verdad?, de la maldición de Dios a causa del pecado. El pecado, más allá de todo esto, afecta nuestra relación con Dios, volcando el amor que le pertenece solamente a Él y
pecado nos ha hecho seres egoístas. Y la consecuencia final de este rechazo a Dios y rebelión contra Él es la muerte, tanto física como eterna. Así que la consecuencia final de este rechazo de los seres humanos a Dios, y esta rebelión del ser humano contra Dios, es la muerte física y espiritualmente, que es la muerte eterna, separación por completa de Dios en el infierno. Estas son las consecuencias del pecado, y estas son las razones por las que deberíamos compartir el Evangelio con los demás. Yo siempre digo que para usted poder, ¿verdad?, utilizar algo de motivación para compartir el Evangelio, usted tiene que pensar como la Biblia piensa, como Cristo piensa. Y usted tiene que ver a la gente como que van en modo zombie, camino al infierno, porque esa es la realidad. Estábamos nosotros ahí también, y alguien nos predicó el Evangelio, alguien nos habló de Cristo. Muchas veces lo ignoramos, pero tanto estuvo la gota en la piedra en el tiempo de Dios. Dios nos abrió los ojos, nos abrió el entendimiento y pudimos recibir el Evangelio y pudimos ser arrancados de la muerte, ¿no?, de la guerra del maligno. Pues de la misma forma nosotros tenemos que ver a las personas como en modo zombie que van camino al infierno para poder sentir compasión de ellas y poder hablarles de Cristo. Porque si nadie les habla, a ese lugar al que se dirige. El pecado corrompió la creación. El pecado es fundamentalmente una rebelión contra Dios. Es un rechazo de sus mandamientos y realmente es un rechazo hacia Él. Pero los efectos del pecado no se limitan a nuestra relación con Dios. Los efectos del pecado afectan todo lo que nosotros experimentamos. Cuando Adán y Eva pecaron, enviaron el buen mundo que Dios creó en una espiral en picada. La Biblia dice que el mundo fue sometido a la vanidad en Romanos 8:20, lo que significa que el quebrantamiento es la configuración predeterminada. La consecuencia del pecado es el quebrantamiento, es rompernos más. Aunque el pecado parezca atractivo y parezca satisfacer una necesidad, entre comillas, nuestra, va a terminar en quebrantamiento, va a romper nuestra alma más y más sin piedad. Vemos la evidencia de esto a nuestro alrededor. La luz del sol nos pone en riesgo de cáncer en la piel cada vez más. Los ríos, los lagos y los océanos se vuelven caóticos y mortales cada vez que comienza una tormenta. Los terremotos arrasan con casas y ocasionalmente afectan naciones enteras. Las sequías, los tornados, los incendios forestales, todo esto es el resultado de la presencia del pecado en el mundo. El dolor, el miedo y todo aspecto negativo de nuestras vidas tiene sus raíces en la semilla de maldad plantada por Adán y Eva en el jardín del Edén. Los huracanes, la destrucción que estos provocan, las muertes que provocan de vidas, todo esto es producto del pecado en la tierra. Así que el pecado corrompió la creación de Dios. Los efectos del pecado en nuestras relaciones son tan devastadores como cualquier desastre natural también. Debido al pecado hacemos intentos desesperados por superarnos los unos a los otros en ser el mayor pecador. Esto se ve. En el mundo esto se ve. Hay personas que compiten por ver quién hace cosas más depravadas. La autoridad nos corrompe. El poder nos seduce. El poder, el ser humano siente, ¿verdad?, esa necesidad de sentirse poderoso, de sentirse grande. El orgullo nos destruye en todas las formas imaginables.
Basta con dar una pequeña mirada a las epístolas del Nuevo Testamento para notar que los problemas relacionales son una parte cotidiana de la vida terrenal. Relaciones rotas entre padres e hijos, entre hijos y madrastras y viceversa, entre hermanos. Vemos a David con sus hijos, todo lo que le dieron sus hijos a David. En particular, Génesis recalca 3 áreas en las que el pecado afectó la vida terrenal. La primera de ellas es el dolor en el parto. Dios le dijo a la mujer que iba a aumentar los dolores de parto a causa de su desobediencia. Dios dice que el sufrimiento de la mujer al dar a luz un bebé sería multiplicado. Eso está en Génesis 3:16. La segunda área es la dificultad en las relaciones matrimoniales. En particular, se afirma que a la mujer se le dificultaría vivir bajo el diseño divino de la unión marital. Génesis 3:16. El mismo versículo donde habla que se aumentaría el dolor de parto. Y por último, se menciona que el trabajo también se complicaría. Si bien es cierto que el pecado ya existía antes del pecado, en Génesis 1:26-28, la realidad es que hubiera sido algo grato y en cierto sentido sencillo, pero debido al pecado, el sudor sería algo característico de aquellos que con arduo trabajo y complicaciones traerían comida a su hogar. Génesis 3:18-19. Vamos a leerlo. Génesis 3. Bueno, vamos a leer primero de Génesis 3:16. Génesis 3:16. Lo que venga fue Dixon. Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahí habla acerca de las primeras 2 cosas que mencionamos, ¿verdad? Acerca de el aumentar los dolores de las preñeces, el dolor de parto, y la dificultad de las relaciones matrimoniales, en particular, que a la mujer se le dificultaría vivir bajo el diseño divino de la unión marital, donde ve al hombre como el líder, como la cabeza del hogar, según el diseño de Dios. Y entonces Génesis 3:18 y 19. ¿Quién lo quiere leer por ahí? Génesis 3:18-19. ¿Lo tiene Robo? Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Amén. Así que la tierra le daría más trabajo al ser humano cultivarla, y por lo tanto le daría más trabajo llevar alimento, sustento a su casa. Tendría que sudar y trabajo arduo para poder llevar provisión de alimentos a su casa, a su esposa y a sus hijos. Hoy día no hacemos eso con la tierra, la mayoría de nosotros, pero ¿cuántas horas tenemos que trabajar a la semana para poder vivir más o menos bien? Siempre confiamos en Dios para la provisión, definitivo. De hecho, de Él vienen todas las cosas buenas, así que de Él viene incluso la salud que tengamos para poder trabajar y poder traer provisión a nuestras casas. Así que esto es un indicador de lo difícil que se haría realizar dicho trabajo. El pecado, además de corromper la creación, el pecado también engendró la muerte. La consecuencia final de nuestra rebelión contra Dios es la muerte. Las consecuencias del pecado hallan su cúspide en el postrer enemigo, tal como Santiago lo expresa en Santiago 1:15. Vamos a leerlo, Santiago 1:15. Santiago 1:15 nos expresa que el pecado tiene su cúspide en el postrer enemigo.
es la muerte. ¿Quién lo quiere leer? Yajaira. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que el pecado engendra a la muerte. El fin, por eso es que todos nosotros vamos a morir, físicamente hablando. Todos nosotros vamos a morir. Nadie lo puede ver aquí. Nadie puede salir del mundo vivo. Ahora, los creyentes tienen esa dicha, ¿verdad? Tenemos esa dicha de que podemos enfrentar este proceso que es bien difícil, el más difícil de todo, agarrados de la mano de Dios, y Dios promete llevarnos a su reino, que no es de este mundo, es diferente, es algo que ojo no vio, es algo que no hemos visto, pero tenemos evidencia en la palabra de cómo es ese nuevo reino, ¿verdad? Que es la nueva Jerusalén, la ciudad perfecta, un cubo perfecto, sumamente grande, calles de oro, mar de cristal. Hay cosas inimaginables allí. Nuestra imaginación se queda corta y Dios ha puesto también un sello ahí también, ¿verdad? Que no nos muestra ahora todo lo que hay allí, para que confiemos en Él y para que aprendamos, ¿verdad?, a esperar en Él. Esto no es otra cosa, que el pecado engendró la muerte, que un eco del Génesis, cuando Dios advirtió a Adán y a Eva que si comían del fruto prohibido, ciertamente morirían. En Génesis 2:17. Lo que Santiago dice en versículo 15 del primer capítulo, que el pecado termina engendrando la muerte, no es otra cosa que la advertencia inicial que Dios le hizo a Adán y a Eva en el Génesis 2:17, donde le dice que si comen del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente iban a morir. Dios no mintió cuando afirmó estas cosas, y aunque la muerte no fue de inmediato en todo sentido en la vida de ellos, su advertencia se convirtió en la sentencia en cuanto Adán y Eva comieron del fruto prohibido. No recibieron las consecuencias totales inmediatamente. Recibieron algunas cosas inmediatamente, pero la muerte física no la recibieron inmediatamente. De la misma forma, cuando nosotros pecamos, hay consecuencias que recibimos inmediatamente y hay otras consecuencias que no recibimos inmediatamente. En primer lugar, esta muerte se refiere a la muerte física, la que les hablaba Dios a ellos. Esto significa que la razón inicial por la que nuestra vida tiene un final, físicamente hablando, fue la rebelión de Adán y Eva contra Dios. En otras palabras, la muerte, a pesar de ser parte del orden natural actual, es ajena al diseño de Dios para el universo. La muerte no era el plan inicial de Dios, sino que fue producto de la entrada del pecado, que Dios tenía conocimiento, claro está, y control aún sobre todas estas cosas, porque desde antes de la caída, ya Génesis nos hablaba del cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía como método provisionario o provisión el enviar a su hijo para resolver el problema que Adán y Eva habrían de causar. La muerte es algo, ¿verdad? El no morir es algo antinatural para nosotros. El Creador no creó este mundo con defectos, ¿verdad que no? Sino que todo lo que hizo era bueno y es bueno en todo sentido. La vida era absolutamente normal. El pecado engendró una nueva normalidad en la que la vida es breve y la muerte reina sobre los seres terrenales. En Génesis podemos ver al gran Matusalén,
que duró casi un milenio el tipo. Y a medida que vemos las genealogías, vamos viendo una disminución considerable en la edad de los personajes que aparecen allí, hasta que llega a la actualidad, que dice que el promedio de vida en la actualidad son 70, 80 años. Así que si usted tiene más de ahí, considérese afortunado. ¿De verdad? Dios es bueno, en gran manera. Y yo estoy más adelante de la mitad. Así que si Dios no me lleva antes o no me muero en el camino por alguna cosa que yo desconozca, ya voy un poco más de la mitad, no me queda mucho tampoco. Me gustó, por lo menos. De hecho, la muerte física no fue la única que Dios prometió. La muerte que trae el pecado también es una muerte espiritual al distorsionar nuestra relación con Dios. Tal como sucedió con Adán y con Eva, a los pecadores se nos ha negado el acceso a la presencia del Dios Santo. El autor del libro de Hebreos expresa que sin santidad, o sea, sin perfección moral y ausencia de pecado, que eso es un resumen de lo que es santidad, nadie verá al Señor. Eso está en el libro de Hebreos, ¿verdad? Capítulo 12, versículo 14. Por el pecado no tenemos acceso a una relación con Él en la que disfrutemos de su gloria. Romanos 3:23. Acuérdense que esto está hablando del pecado, ¿verdad? Y las causas y las consecuencias. Y, ¿verdad? Estas cosas no nos aplican a nosotros los que estamos en Cristo. ¿Ven? Que somos nuevas criaturas, que el Señor nos ha redimido y nos ha cambiado la naturaleza y las cosas. Esto es un panorama general de lo que es el pecado y de lo que ha provocado el pecado, ¿verdad? Y cómo el pecado se supone que tenía dominio antes en nosotros, que ahora actúa en los hijos de desobediencia, que es lo que dice el libro romano. Se supone que el pecado no se enseñoree más de nosotros, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, ¿verdad? Se supone que tenemos ahora otro Señor con S mayúscula, que es Cristo, que es el que gobierna nuestra vida, decisiones, acciones, inacciones, ¿verdad? No somos perfectos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, pecamos, pero no se supone que sea un patrón en nuestro estilo de vida, y cada vez que pequemos, se supone que vayamos delante del Padre en busca de perdón de nuestros pecados. Dios promete perdonarnos. De hecho, esto debería ser lo que nos preocupe más, pues esa muerte espiritual continúa en un estado permanente cuando alguien muere apartado de la obra reconciliadora de Cristo. O sea, este poder del pecado a través de la muerte continúa o está vigente en aquellas personas que mueren apartados de la obra redentora y reconciliadora de Cristo. A diferencia de lo que muchos enseñan, morir no significa descansar en paz para estas personas que mueren fuera de la obra reconciliadora y perdonadora de Cristo, para el pecador que no se ha arrepentido, sino que para ellos la muerte representa el sufrimiento en el infierno. Mateo 25:41, vamos a buscarlo. Mateo 25:41. Cuando lo tengan, el que quiera puede agarrar el micrófono, pedirlo y comenzar a leerlo. Mateo 25:41. Uy, si no lo leímos el domingo, ¿no? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, el fuego del reino preparado para el diablo y sus ángeles. Pastor Antonio siempre me enseñó que cuando él va a un funeral de una persona que a él le consta que ha muerto en sus pecados, estando en pecados, él me ha dicho que él nunca
persona para el cielo en medio del sermón que está predicando allí, sino que él dirige el mensaje al dolor de la familia. Y cómo esta situación puede ser una oportunidad para que otros, considerando así la muerte física, la utilicen para reflexionar en lo corta que es la vida a fin de entregar sus vidas a Cristo. Y eso es lo que debemos también nosotros hacer. Hablaba yo con mi esposa los otros días, ayer creo que fue, jocosamente, ¿verdad? Ustedes saben cuando esto ¿verdad? Tristemente, le dan los asesinatos en televisión y lo presentan en noticias, donde dice que el joven es asesinado a balazos y le vaciaron la metralleta ahí, 35 tiros, entonces se saca el expediente del que fue asesinado, ¿verdad? Y bueno, estaba vinculado con el narcotráfico, con problemas de así también ha matado mucha gente. Entonces, pues la familia hacen camisa blanca, casi siempre, y ponen la foto del fallecido en la camisa con unas alitas. Y ponen la frase abajo, descansa en paz, o vuela alto, ¿verdad? Y mi esposa me dice, con una cosa, la fotito con las alitas y las dos pistolas aquí. Está como que, irónicamente, la gente siente esa necesidad de obtener paz y calma al final de sus vidas, ¿verdad? Pero sin embargo, rechazan al único que puede dársela en el tiempo que estamos en vida. Y esa es la ironía, ¿verdad? Y eso es lo que habla aquí, que las personas que han rechazado esa obra reconciliadora de Cristo, para ellos la muerte no representa un descansar en paz, sino representa un comienzo de un sufrimiento en el infierno eternamente y para siempre. El pecado humano ha maldecido este mundo sin duda alguna, pero a pesar de que los efectos distorsionadores del pecado son visibles a nuestro alrededor, hay esperanza todavía. El Evangelio es la respuesta inmediata al anhelo del mundo por la redención del pecado. Jesús es el único que puede traer bendición en este mundo maldito. Él venció a la muerte a través de su propia muerte en la cruz del Calvario, de su resurrección, y también ha prometido que regresará para hacer todas las cosas nuevas. Ese día, los efectos del pecado en el mundo serán eliminados para siempre. Eso debió de haber provocado un aleluya, por lo menos. El pecado trajo consecuencias lamentables al mundo, y por eso precisamente es que vino Jesús a esta tierra. El profeta Isaías presenta lo que Jesús hizo ante las consecuencias que el pecado trajo a la humanidad, demostrando que Él lo tomó, Jesús lo tomó personal. Meditemos en la descripción del profeta Isaías en el libro que lleva su nombre, capítulo 53, versículos 3 al 7 y 9. Isaías capítulo 53, versos 3 al 7 y verso 9. No me dice que Isaías es su novio, el profeta Isaías. Ciertamente este hombre vivió una vida privilegiada, donde Dios le reveló muchas cosas, tuvo muchas visiones acerca del trono inclusive de Dios. Lo vio alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo, indicando lo extenso de su reinado, el largo de su falda. Y fue el profeta que describió con mayor precisión la vida y la muerte de Jesús, todos los sufrimientos y padecimientos que vivió.
53, versículos 3 al 7 y 9. ¿Quién dice yo por ahí? Que lo veo. Versículos 3 al 7 y 9. Amén. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondido de el rostro, fue menospreciado y no estimado. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos azotado por el Hijo de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y sus llagas como nosotros curamos. Todos nosotros nos extraviamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado a la matadero, como oveja delante de sus pacificadores, enmudeció y no abrió su boca. Y se dispuso por los impíos y se sepultura, mas por los ricos él su muerte. Porque nunca hizo mal cantar ni hubo engaño en su boca. Amén. Nunca hizo maldad y nunca hubo engaño en su boca. Molido fue por nuestros pecados, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, menospreciado y no lo estimamos. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tremendo. ¿Cómo describe el pasaje el maltrato que recibió Jesús? ¿Algún valiente que me quiera responder? ¿Cómo describe el pasaje en Isaías 53, 3 al 7, el maltrato que recibió Jesús en la cruz? ¿Quién dice yo? ¿Cómo describe? Ahí está. Claro, no tiene que inventarse. Azotado, menospreciado, experimentado en quebranto, dolores, enfermedades, menosprecio, herido de Dios. Dios lo hirió. Nuestras rebeliones le causaron en la herida también. Nuestros pecados hicieron que su cuerpo fuera molido. El castigo que merecíamos nosotros fue sobre él para que tú y yo podamos tener paz para con Dios. Siempre que leo molido, la palabra molido, ¿verdad? Con nuestros pecados, me imagino el origen de la palabra molido, que son, de ahí que sale la palabra de las muelas, los molares. Los molares se utilizan para triturar la comida, no son como los colmillos, que son dientes incisivos, que son para cortar. Cuando usted coge una manzana, ¿verdad que usted no la muerde con la muela? Usted la muerde con los del frente, pues son los incisivos, los que cortan. Cuando usted ya la tiene en la boca, usted pasa la comida a las muelas para que ese alimento comenzara ese proceso de ser molido, triturado hasta más no poder. Cuando ya está triturado hasta más no poder, entonces se lo traga. Se forma aquí el bolo alimenticio que está en condiciones para poder ser digerido en el estómago, en los jugos gástricos y por ahí para abajo seguir. No quiero mencionar cómo termina. Pues Cristo fue molido por nuestros pecados. Cada vez que el mundo ha pecado, cada individuo ha pecado, eso representa Dios, Jesús, siendo molido, siendo triturado, siendo desmenuzado hasta la partícula más pequeña. O sea, el pecado causa un extremo dolor en Jesús. Así lo describe el profeta Isaías en este capítulo. Jesús hizo algo para merecer este maltrato. ¿Cómo fue la vida terrenal de Jesús?
ganó todo lo contrario. Se ganó el tener un nombre sobre todo nombre. Se ganó la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Se ganó que el Padre lo pusiera en un lugar de prominencia sobre toda la creación. Así vivió, sin mancha y sin pecado. ¿Por qué Jesús sufrió de esta manera? En lugar de qué personas Cristo sufrió de esta manera. Ya lo hemos explicado anteriormente, ¿verdad? Pastor lo ha explicado muchas veces. Para Dios poder seguir siendo justo, tenía que castigar el pecado para podernos dar a nosotros vida eterna. Para poder declararnos inocentes a nosotros, alguien tenía que ser condenado. Y ese que fue condenado en nuestro lugar fue Cristo. Así que en lugar de quién murió Cristo, pues mira, Juan 3:16, para todo aquel que cree. Todo aquel que cree, ¿en quién? En Cristo, en que Dios envió a Cristo en propiciación de nuestros pecados. Para ellos fue el sacrificio. Como creyentes, debemos entender que las consecuencias del pecado no siempre ocurren aquí en la tierra. Hay criminales que nunca son atrapados por la policía y hay inocentes que sufren por crímenes que no cometieron. En realidad nosotros desearíamos que la vida en esta tierra fuera más justa, pero no es así. Entonces, ¿cómo lidiamos con la frustración que esto provoca? El Salmo 73 nos guía en la respuesta. Este pasaje, Asaf lidia con este mismo sentimiento al ver la prosperidad de los impíos y nos ayuda a recordar la verdad. Busquemos Salmo 73, versículos 3 al 5. El que lo venga, lo leo el micrófono también. Salmo 73, versículos 3 al 5. A veces la vida, ¿verdad? Pone la rueda de arriba a personas que uno sabe que le dan la espalda a Dios. Y a veces el creyente, haciendo las cosas de acuerdo a lo que Dios establece, a veces no estamos arriba, estamos abajo a veces. Y eso es parte de la vida. Y eso puede provocar envidia si no nos cuidamos de nuestro corazón. Y eso fue lo que Asaf estaba lidiando con eso en ese Salmo 73, del 3 al 5. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros contrarios, ni son azotados como los demás hombres. Amén. Tenemos que recordar que eso es una situación temporal. Eso no acaba ahí. Acaba en el Salmo 73, versículo 27. ¿Quién lo lee? Ese mismo capítulo, versículos 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Aleluya. Así que ese estado de esa gente impía que parece estar en las papas, ¿verdad? No es el final. El final es destrucción y que perecerán los que se alejan de él y que él mismo destruirá a todo aquel que se aparte de él. Así que no tenemos por qué sentir envidia de la gente que prospera haciendo las cosas con métodos fraudulentos. Hay gente que hacen trampa para obtener beneficios. Y tú dices, concho, yo que siempre digo la verdad y que no hago trampa. El púa. ¿Se acuerdan del púa? ¿Cuánta gente por ahí mintieron para obtener el beneficio? Y le daban la venta 7,000 pesos, 15,000 pesos. Y tú te molestabas. Pero ven acá, si el tipo no tiene ningún negocio, ¿cómo es que le dieron los chavos? Mintió y no lo verificaron y se lo dieron. Y yo que digo la verdad, que no miento,
¿qué pasó con mucha de esa gente que metieron en Cuba? ¿Ustedes se acuerdan? Pero mucha de esa gente los metieron presos. Porque el pecado, tarde o temprano, sale a la luz. A veces Dios tiene misericordia de nosotros y no permite que algunas veces que las consecuencias de nuestros pecados nos alcancen. Pero si nos alcanzasen, no debemos quejarnos ni podemos quejarnos, porque eso es lo que es justo delante de Dios. Así que, ¿quién les hará justicia finalmente a los escogidos de Dios? ¿Y cuándo será esto? Pues mira, Dios les hará justicia. Dios es el que le corresponde a Él hacer justicia cuando Cristo regrese y pague a cada uno según sus obras. El mismo Salmo 73, versículos 25 y 26, lo voy a leer, dice así: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entonces, ¿dónde debe estar nuestro gozo como creyentes? ¿Acaso debe estar nuestro gozo como creyentes en la justicia terrenal? De ninguna manera. Nuestro gozo siempre debe estar en donde Dios dice que debe estar. Él es fiel, Él es veraz, Él es confiable, totalmente. No hay engaño en su boca, como dijo Isaías 53. Dios usa las consecuencias de nuestros pecados para mostrarnos nuestra necesidad de Él. Oigan esto. El hombre que apuesta todo su dinero en el casino y pierde su casa y posteriormente su matrimonio y su familia. El joven que atropella a alguien por manejar ebrio. La mujer que pierde a sus amigas por hablar mal de ellas. Todos ellos entienden que el pecado destruye. Sin embargo, las consecuencias por sí mismas no son una motivación necesaria para ser transformados. Segunda de Corintios, capítulo 7, versos 9 al 11. Vayamos ahí. Segunda de Corintios 7, 9 al 11. ¿Podremos? ¿Amén? ¿Quién lo lee? Dice. Ahora me gozo, no porque hayáis sido conquistados, sino porque fuisteis conquistados para arrepentimiento, porque habéis sido conquistados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido conquistados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que hay dos tipos de tristeza, ¿verdad? Que menciona esa porción de la palabra. La tristeza que es según Dios y la tristeza que es según el mundo o del mundo. Para el creyente, cuando peca, ¿verdad?, nos alcanzan las consecuencias. Pero estas consecuencias, dice ahí, que nos contristan para los propósitos de Dios, que es más bien guiarnos al arrepentimiento. Se produce arrepentimiento para salvación. Y este tipo de consecuencias no hay que arrepentirse, porque son cosas buenas, que producen en nosotros cosas buenas. Porque lo más abajo lo dice, donde dice que estas cosas produjeron en nosotros indignación por el pecado,
más temor a Dios, más ardiente afecto a Dios, más celo de Dios, y nos vindicaron delante de Dios. Porque ciertamente el que peca y sufre las consecuencias de su pecado, aprende de ello. Eso es lo que se espera, ¿verdad? A veces pecamos y no perdemos y tratamos de no perder, ¿verdad? Y eso pues conlleva una serie de golpes adicionales. Pero lo que Dios espera de nuestras caídas es que aprendamos cada día a ser más obedientes, a tener más celo por la palabra de Dios, a ser más temerosos de Dios, porque ciertamente Dios es Dios temible y Dios puede hacer muchas cosas con nosotros, ¿verdad? Puede cortarnos de la tierra, claro que sí, puede cortarnos. Así que nos enseña, nos ayuda a comprender una visión más clara acerca de quién es Dios y quiénes somos nosotros y cómo debemos vivir la vida cristiana. Bueno, ¿y por qué son distintos los resultados de cada tristeza que hemos mencionado? Número uno, porque la que es según Dios produce arrepentimiento y la que es según el mundo solamente produce muerte. Y ya la mente el ejemplo de Judas, que no produce arrepentimiento, sino remordimiento. Judas tuvo miedo solamente a las consecuencias terrenales de sus acciones. El creyente siente temor también por las consecuencias espirituales sobre su vida. Y eso lo motiva o lo guía a arrepentirse delante de Dios, que no es una cosa que abandonar su estilo de vida pecaminoso por darle el rostro a Cristo, que es lo que dice el llamado de Isaías también: deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, que es amplio en perdonar. Estamos terminando. La tristeza según el mundo se basa en las consecuencias del pecado. ¿Por qué crees que produce muerte? ¿Y en quién se enfoca? ¿En Dios o en nosotros? Repito, la tristeza según el mundo se basa solamente en las consecuencias del pecado, que tiene miedo a las consecuencias terrenales solamente. ¿Y por qué crees que esto produce muerte? ¿Y en quién tú crees que se enfoca este temor? ¿En Dios o en el sufrimiento a nosotros mismos, en nosotros? Bueno, pues estas personas, para ellos produce muerte porque echa a sus espaldas las palabras de Dios, menosprecia a Dios y pisotea la sangre preciosa del Hijo que fue derramada en nuestro lugar. Por tal razón se produce muerte. ¿Y en quién se enfoca? Pues se enfoca en el individuo que no valora el sacrificio de Cristo. El único que puede salvarnos de nuestros pecados es Cristo. Si lo desechamos y corremos a cualquier otro lugar menos a Él, no tenemos a dónde más recurrir. Eso es lo que el mundo hace. Desecha por completo la justicia de Dios, que fue Cristo, y busca refugio en las cosas temporales de la vida, en el placer, el dinero, la fama, el poder, la ambición. Por último, ¿en qué crees que se basa la tristeza según Dios? ¿En un valiente que se atreva a contestar lo que piensa al respecto? ¿En qué crees que se basa la tristeza según Dios? Ya lo hablamos. Isaías, ayúdame. ¿En qué tú crees que se basa la tristeza según Dios? Está en el Salmo 51 también, habla de eso un poquito, ¿verdad? En David. La parte de La según Dios, la que es según Dios, no la que es según el mundo. La tristeza según Dios es aquella que se pone en línea con lo que Dios dice. El individuo puede reconocer que su pecado fue contra Dios, y a pesar de que también menospreció el sacrificio del Hijo con su mal proceder, siente la necesidad de pedir perdón y ser perdonado a fin de alinear su vida a la cosmovisión de Dios. La tristeza según Dios es la que nos guía al arrepentimiento, es la que somos contristados según Dios para arrepentirnos de nuestros pecados
pecado. ¿Ok? Así que lo único que puede transformarnos es la tristeza según Dios, según su cosmovisión. Las consecuencias del pecado son una advertencia que debería guiarnos a Jesús. Lo peor del pecado no es lo que nos acusa o lo que nos causa a nosotros, sino lo que le ocasionó a Cristo. Nuestro pecado llevó a Cristo al Calvario, y eso debería entristecernos hasta que deseemos solamente serle fieles a Él. Lo más grande que ocasionó el pecado no cayó sobre nosotros, cayó sobre Cristo. Y eso es lo que debe motivarnos a nosotros cada día para tomar decisiones que se alineen a la voluntad de Dios. Tener en cuenta que cada vez que nosotros deshonramos a Dios, lo que estamos es sometiendo a Cristo a vituperio. La gente que no conoce a Cristo y nos conocen a nosotros y nos ven que caemos en pecado, van a hablar mal de Cristo y de nosotros también, pero de quien más van a poner en tela de juicio el nombre es el nombre de Cristo. Y eso que es cristiano, y eso que va a la iglesia, si son esa gente, yo no voy para allá, porque si así son esa gente, ¿qué diferencia hay entre ellos? Y comienzan a menospreciar la iglesia, el cuerpo de Cristo, por quien Cristo murió. Tenemos que tener esas cosas en mente en el momento en que nos sintamos tentados a hacer algo en contra, ¿verdad?, de lo que Dios estableció, para asegurarnos de no traer vergüenza, no traer más dolor, no traer heridas, principalmente a Cristo, que es el novio de esta iglesia, que aunque se manchó con el pecado, Cristo decidió levantarla, limpiarle la vestidura y casarse con ella. Que durante el tiempo de Dios se va a manifestar esa boda, ¿verdad?, la boda del Cordero, donde Él levantará a esa mujer, que es la iglesia, que ella sabe que es indigna, al igual que nosotros sabemos que somos indignos también, de merecer el cielo y todas las bendiciones que hay en Cristo. Pero que a pesar de que la iglesia sabe que es indigna y que está manchada, sabe que también tiene un redentor, tiene un novio, tiene un día que se va a convertir en su esposo, que decidió no tomarle en cuenta ninguna de sus malas acciones, sino que decidió perdonar cada una de sus ofensas, dándole propósito, dándonos vida, dándonos identidad y empujándonos, ayudándonos, motivándonos a vivir en entrega total de amor al Rey. Así que llévese eso en la mente. Si usted quiere comparar, ¿verdad?, el matrimonio, es una analogía de la relación entre Cristo y la iglesia. Y así como el esposo y la esposa deben perdonarse mutuamente y no deben hacer una lista de las ofensas cometidas, es una representación de cómo Cristo nos perdona a nosotros diariamente nuestras ofensas y cómo Él nos lleva a una lista de nuestros pecados diarios, que son muchos. Cómo sigue amándonos a través de toda la vida. De la misma forma, tenemos la necesidad, nos sentimos en deuda con Él, y aunque sabemos que no podemos pagarle a Él esa maravillosa gracia, porque es inmerecida, pero sí podemos contribuir en devolverle a Él nuestro amor, que se sienta a Él amado y valorado sobre todas las cosas por todo lo que ha hecho a nuestro beneficio. Le damos las gracias y nos ponemos en pie para orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos nuevamente delante de tu presencia, solamente por los méritos de Cristo, porque nosotros no tenemos ninguno, Señor. Lo único que podemos poner aquí en nuestra humanidad y nuestro pecado para que tú nos redimas, Señor. Te pido, Dios mío, que a través de la semana, del día de mañana y los días por venir,
nos concedas oportunidades para demostrarte nuestro amor a ti, Señor, a través de nuestra lealtad a ti, a través de perdonar, Señor, a los que nos ofenden, a través de poner en práctica los principios de tu reino, Señor, la gracia, la misericordia, Señor, por encima del sacrificio. Y todas estas cosas que te agradan, Señor, el amor a nuestro prójimo y a ti sobre todas las cosas, Señor. Padre, y a los que hemos pecado en algún momento, de una manera u otra, que hemos manchado tu nombre y hemos tenido una mala reputación, Señor, yo te pido, Señor, que tú nos des una fuerza moral para levantarnos a pesar de las críticas de nuestros semejantes, Señor. No prestarles atención a ninguna de sus palabras hirientes, sino que proseguir al blanco, Señor, teniendo a ti como norte, como blanco, Señor, en honrarte a ti, en amarte a ti, en obedecerte a ti, Padre, y que a través del tiempo nuestros enemigos puedan ver que eres tú el que verdaderamente nos has perdonado, nos has levantado, y que nuestra vida, Señor, rendida a ti, sea el testimonio que ellos mismos se den cuenta de que ya no somos quien antes éramos y quien antes solíamos ser, y que digan, Señor, verdaderamente este o esta ha tenido un encuentro con algo que no conozco pero que quiero conocer. Ayúdanos, Padre, a ser instrumentos tuyos en donde quiera que vayamos, Señor, a poder rechazar las ofertas del pecado, Señor, y poder darte todo nuestro amor, toda nuestra mente, todo nuestro deseo, todo nuestro corazón y toda nuestra vida, rendirla solamente a ti, Señor. En el nombre de Jesús, creemos todas estas cosas que te hemos pedido porque sabemos que estamos pidiendo esto, que es conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por escucharnos. Dios les bendiga, iglesia. Lleguen bien a sus casas. Dios les bendiga.